Abrirse un blog lo único que te hace falta es tener internet y cómo conectarte. Si la prensa cae, nosotros damos los detalles, ¿entiendes? Estamos para eso, no tenemos compromiso más que con nosotros mismos, con nuestro país, con el desarrollo de la sociedad. El blog no es necesariamente un espacio solo periodístico para periodistas, es un espacio de expresión ciudadana, ¿no? Cada vez menos se pueden ocultar informaciones en el espacio público común que es relevante para la gente y para los cubanos de ahora. Uno nace de la ilegalidad y sigue blogueando desde la ilegalidad, pero sin embargo vale la pena. La vida real demuestra que la institución no puede controlar todos y cada uno de los esfuerzos de expresión en la blogosfera. El sentido común a veces impera hasta sobre las leyes más tontas. Más de la mitad de la población del país que no tienen nada que ver con la cultura digital, ni les importa. Es necesario que los blogueros, las personas interesadas en el tema, las personas que se mueven dentro del tema, que están dentro de este campo, contribuyan a desarrollar una cultura también entre esos dirigentes y sean capaces de dialogar con esos dirigentes. Subdesarrollo es desconexión más pérdida de la memoria histórica. Lo democrático es la comunicación y el diálogo. Un blog ban cubano supondría que hay una sociedad necesitando comunicar. Las primeras experiencias de blogs y blogueros cubanos estuvieron radicalmente relacionadas con una visión de Internet que suponía que, yo siempre lo digo, era como una pradera, cuyos metros cuadrados había que conquistar. Y que fue además de eso orientada, que fue estimulada desde los sectores de poder político, me refiero al partido, me refiero a otros actores. Era la idea de que había que multiplicar la imagen de Cuba en Internet. Las primeras expresiones del uso de los blogs se burocratizó eso y se pensó poner por decreto, creyendo que, bueno, poniendo lo que yo dije un día en una reunión, el blog por los FICODA, resolvíamos el problema de la expresión frente a acciones también instrumentales y sobredimensionadas que tenía el gobierno de los Estados Unidos en el espectro digital cubano muy incipiente. Pero al margen de esto, sobrevino algo que me parece que es más importante aún, que es que esa multiplicación del mensaje cubano se hizo espléndida en la medida en que más y más personas han ido aprendiendo y sintiendo una necesidad de comunicación per se, un atragantamiento, digamos, una expresión que había que sacar y que no salía por los espacios tradicionales. Cuando empezamos a blog era casi una cosa exótica, tener un blog. Y lo hicimos en un contexto en el que los blogs generalmente eran dibujando una realidad que era más bien de blancos o negros, ¿no? No habían grises, no habían opiniones matizadas sobre la realidad cubana. Y nosotros lo hicimos también para eso, ¿no? Para demostrar que podía hacerse un blog que defendiera las cosas buenas que tiene este país, pero con un pensamiento crítico. Yo llegué a los blogs ya cuando ya había pasado esa furia de que todo el mundo tuviera un blog y esa historia que yo creo que me parece que de alguna manera ha sido superada por suerte. Porque al final estos son espacios muy personales, ¿no? Que nadie te lo puede, o sea, que no es lógico ni conveniente que sea por plantilla, porque te toque. Para mí lo más importante de aquel momento también era tener una voz, es decir, un espacio donde yo pudiera expresarme como cubano y a la vez donde pudiera tener un feedback, ¿no? Una retroalimentación ahí de la gente, de qué es lo que quiere en Cuba la gente, de qué es lo que se debate. Yo creo que estamos muy necesitados de eso hoy y lo estábamos mucho más hace 4 años atrás cuando prácticamente no había internet, ¿no? Alguna gente conocía determinadas cosas de mi vida, pero no son muchas veces asuntos que sean públicos, como el tema del VIH, la orientación sexual es un poco más evidente, ¿no? Yo no tenía mucha idea de qué era por dónde iba un blog, pero sí me quedaba claro, al menos para mí, que lo que yo quería era un mensaje desde lo privado. Lo primero en la blogosfera para mí fue tener un nombre
nombre de pegada, ¿no? Un nombre original, de pegada. Creo que la Chiringa de Cuba fue una buena elección que, bueno, me ayudó a consolidar ahí algunas ideas. Viene con el eslogan volando bien alto, pero con los pies en la tierra, que vendrían siendo las ideas mías, ¿no? Que las he hecho volar, pero sin embargo estoy aquí y estoy reflexionando sobre Cuba. Si algo diferenció a la joven Cuba del resto, yo creo que fue que se hacía desde una universidad, por profesores universitarios y que además abierto completamente a los comentarios. Me parece que establecer un diálogo, digamos, a nivel internacional sobre las realidades que se están viviendo en Cuba, crear el debate, la polémica, sobre todo en la comunidad de emigrados que hay fuera de Cuba, que es muy grande, era muy necesario, ¿no? No creo que con Granma y con Juventud Rebelde ni Cuba Debate la gente todavía está satisfecha, ¿no? La idea precisamente era lograr un espacio y darle a la gente, no sé, otra forma de pensar, de escribir, de reflexionar. Y entonces nada, la satisfacción que me queda es esa, tengo muchos comentarios, mucho debate, mucha polémica. Y aquí en el país sí se está leyendo bastante el blog, ¿no? Aunque quizás todavía falta mucho, ¿no? Pues somos un país prácticamente desconectado. Pero bueno, ya llegará el momento, ya llegará el momento. ¿Por qué hacer blogs con tan poca gente conectada a Internet en Cuba? En primer lugar, porque cada vez más hay más personas conectadas en Cuba y se cubaniza la relación de comunicación. Los temas cada vez son más para Cuba, con Cuba, desde Cuba. En segundo lugar, porque hay una parte de la nación cubana que no está en Cuba y que tiene conexión a Internet y que está en la diáspora y que también forma parte inequívoca de ese espacio de diálogo que hay que alentar, que las personas, los blogueros y las personas que interactuamos en Internet sentimos que debemos hacer esos puentes. Y en tercer lugar, porque en definitiva, bloguear, es decir, hacer pública una voz privada, que es como yo de alguna manera lo definiría, es decir, tener una plataforma para hacer pública una voz privada desde una sentimentalidad, desde una racionalidad, desde una visión privada, es un acto de derecho contemporáneo. A partir de la votación de Cuba en una comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, a propósito de una enmienda que retiraba de un texto la mención explícita de la orientación sexual como causa de crímenes violentos. Y Cuba votó y votó mal. Y vi que era importante que alguien opinara desde una posición individual también y desde el compromiso y desde dentro para tratar de enmendar aquella situación. Y hice la carta, pero jamás pensé que después, evidentemente, tuviera un seguimiento, que la Cancillería fue muy receptiva, se reunió con un grupo de personas, incluyendo especialistas del CNC y activistas, y después incluso se buscó una solución diplomática para tratar de enmendar aquella votación, y creo que esto repercutió mucho. Deje de escribir pensando que se van a cambiar las cosas y que van a mejorar las cosas y que se van a transformar. Si no, no tiene sentido, ¿no? Pero eso no tiene. Pero forma parte de un sentimiento, ¿no? Es el sentimiento de sentirte parte, y que te importe realmente, ¿no? Si no te importara, no dieras tu opinión, te diera realmente lo mismo, no te arriesgaras, ¿no? A que tu opinión sea criticada, subvalorada. Es decir, es parte de un sentimiento de sentirte parte y querer transformar y ser partícipe del momento que estamos nosotros viviendo. Para mí uno de los ejemplos más interesantes y más recordables, por todas las implicaciones que además tuvo, fue el modo en que las redes sociales hicieron, y la bloguería, hicieron que ETEXA debiera informar al país acerca de lo que estaba pasando en enero del año 2013 con el cable submarino Alba 1 que había sido tendido entre Venezuela y Cuba. El móvil que usted llama está ocupado. Por favor, llame más tarde. Lo sentimos, no responde. El móvil que usted llama está apagado o fuera del área de cobertura. Usted no tiene acceso al servicio solicitado. En este país, si te quieres conectar a internet, si quieres mandar un correo, si vas a llamar por teléfono, ya sea desde tu casa o del celular, siempre tienes que morir con ETEXA. Y
Y bueno, los servicios son muy malos. Es decir, si algo tiene Telsa es que todos los servicios son muy malos. Y entonces, evidentemente, eso crea ahí un punto de roce eterno, no solamente conmigo, sino con muchos colegas a nivel nacional. Y entonces siempre está ahí en la punta de la picota, ¿no? Yo creo que sí le he dado el tratamiento mediático que le he dado al tema, primero para ayudarlos, ¿no? El posicionamiento de Telsa en internet. Segundo ha sido para traer el debate y el análisis sobre las cosas que realmente se están haciendo mal. Nosotros llegamos para suplir esos vacíos, los vacíos de información que a veces los medios no provocan y no cubren. Creo que de alguna manera los blogs en Cuba los han cubierto. Y no es que les toquen, la solución no es que los blogs hagan el periodismo en Cuba que le toca hacer a la prensa cubana. La prensa cubana tiene que mejorar y tiene que ocupar todos los temas, no pueden existir tabús. Cada tabú es una herida para el periodismo cubano. Los blogs en este país, por las condiciones de Cuba, por la precariedad en la que está conviviendo sus medios, por la pérdida de las funciones tradicionales de los medios del país, la blogosfera está jugando un papel de interlocución mediática importantísimo en estas dinámicas, que yo creo que han sido muy saludables, porque todo el tiempo nos están llamando la atención sobre, no importa que usted se calle la boca, la agenda, lo que importa a la gente va a estar ahí. Y que la política de los medios sepa que no hay nada que va a permanecer silenciado o puntos de vista que van a permanecer soslayados, excluidos, porque no aparezcan en el periódico, es una ilusión óptica, una ilusión política, peor que una ilusión óptica. El activismo y cualquier cosa que uno haga en la vida no se cambia desde internet, se cambia en la realidad física, en la vida misma. Lo que pasa es que tú puedes visibilizar desde ahí ciertas intenciones y lograr que se discutan en la vida real. Decimos lo que está sucediendo con ese tema, qué es lo que está faltando por parte de la prensa, por todas las personas implicadas, pero proponemos solución. Queremos ser parte de la solución también y no solo criticar, ¿no? No es que desde un blog tú vas a empujar al mundo, es que tienes que empujar al mundo y que eso conte en el blog. La práctica de periodismo ciudadano y esto que se llama Ciudadanía 2.0 no es un plan tramado por nadie, forma parte de la naturaleza de las redes. De manera tal que no es posible pensar otra cosa, como no sea que en Cuba, cada vez más conectada, este fenómeno va a multiplicarse. Y lo que sí tiene que ocurrir es que las competencias profesionales que tienen los medios tradicionales, que van a seguir existiendo, que van a seguir siendo decisivas. Se va a acabar el periódico de papel, pero no se va a acabar el periodismo. Nunca. Porque el periodismo es justamente apegado a sus funciones importantísimas, el que contrasta, el que dice, el que puede identificar dónde está el rumor y dónde está la realidad o poner en contexto procesos que cada vez son mucho más complejos. Hay casos críticos de esfuerzos por eliminar la autenticidad de un mensaje, la personalización de un mensaje determinado dentro de una red social. Ha habido muchísimos casos, ha habido de castigos de diverso tipo, de diversa índole. Hace un tiempo atrás fuimos a Cárdenas a ver el caso concreto de una denuncia que hizo un bloguero de un incidente homofóbico en la calle, entre una trifulca, una bronca entre un grupo de cocheros y un grupo de homosexuales. Cuando llegamos ahí, nos atendió las autoridades policiales ahí y todo transcurrió muy bien, logramos esclarecer cuál había sido el problema, pero había ahí personas de esas autoridades que les preocupaba más el bloguero que había hecho público el problema que el problema en sí. Al ser internet es una cuenta institucional, representa siempre un problema. En Cuba no hay internet, bueno, se están abriendo pasos sobre ese camino, pero prácticamente toda la internet es institucional y entonces eso en alguna medida condiciona, ¿no? Las cosas que uno quiera decir o como las quiera decir. Tengo amigos que han dejado de escribir precisamente
por situaciones incómodas que han tenido en sus centros laborales, y el argumento precisamente ha sido ese. La internet es el Estado, la internet no te la damos para eso. Hablando de conectividad del blog, de que es un blog ilegal, no sé, en ese sentido nunca hemos tenido problemas. Nadie nos ha dicho, bueno, no nunca, pero normalmente no hemos tenido problemas. Si lo conocen, díganselo, que nosotros lo dijimos aquí. Está dirigido a los muchachos de la Joven Cuba, un blog matancero, excelente. No sé por qué un buen día dejarlo publicar. Yo todavía lo estoy esperando, porque yo creo que ellos, como nosotros, como todos ustedes, todo el mundo cuenta. En el año 2012, cuando se bloquea la Joven Cuba no era el único blog bloqueado. Habían otros blogs que estaban bloqueados ya en Cuba, compañeros nuestros, personas, algunas que conocíamos, otras que no conocíamos, conocimos después, pero era algo recurrente en ese momento que estuvieran bloqueados algunos blogs por incomprensiones y cosas así. Quien tomó la decisión de cerrarlo o quien tomó la decisión de limitarlo pagó un costo político delante de la sociedad. Para volver a hacerlo, lo van a pensar dos veces, porque cuesta. Y hacer cosas en contra de lo legítimo cuesta. Frente a una mirada que nos decía que solo podíamos tener un blog para defender a la revolución, nosotros defendíamos la idea que también, además de eso, era lícito tener un blog para hablar de poesía, era lícito tener un blog para hablar de poemas, de cocina, de cualquier tema. Era lícito bloguear. Bloguear era un derecho que nosotros teníamos, cualquier ciudadano, ¿no? Esta no es la Cuba de 1975. Esta no es la Cuba de 1980. Esta no es la Cuba de 1990, en donde tú puedes hacer eso y no pasa nada. Sí pasa. En ese momento se demostró que existía ya una blogosfera en el que a medida que se fueron enterando de lo que pasaba con nosotros, se fueron solidarizando, fueron amplificando hasta que afortunadamente se solucionó. Las reacciones en contra de esa censura son muy elocuentes, incluido el que tomó la decisión. La censura es práctica, sobre todo cuando logra que la otra persona calle. Recuerdo un día que íbamos a entrar a una reunión, ustedes se acordarán que cuando vamos a entrar nosotros dijimos muy humorísticamente, pero no era tan humorístico, ¿no? Que ese día salíamos, ¿cómo era? Con el escudo o sobre el escudo, ¿no? Como los espartanos. O salíamos bien o salíamos completamente mal. Entonces fue una batalla, pero creo que el desenlace fue positivo. También aprendimos nosotros los blogueros, ¿no? Y aprendieron las autoridades a cómo lidiar con nosotros. Ahora tienes un blog y un bloguero dentro de poco o dentro de mucho, según cómo vayan las cosas, vas a tener cientos, decenas, miles de blogueros que van a dar su opinión sobre todo lo que sucede en las calles. Entonces, ¿qué te vas a hacer? O sea, tu problema no son los blogueros ni las blogueras, tu problema es resolver las cosas que suceden y que no deban, y que sean injustas, que sean incorrectas. Esperanza, porque seremos simplificar el asunto y decir, este grupo son los oficialistas y este grupo son los que se oponen a los oficialistas, se está saltando el arco real del espectro de opiniones políticas y puntos de vista políticos que hay en Cuba. A mí realmente no me preocupa el término oficialista o no, siempre va a haber las críticas siempre van a estar presentes. Si nos ponemos polémicos somos disidentes, si nos llaman las autoridades para darnos explicaciones somos oficialistas. Si ser oficialista es no hacer campaña política constantemente en contra del gobierno, entonces bueno, sí soy oficialista, ¿no? Yo no hago proselitismo antigubernamental. Si eso es ser oficialista para ellos está bien. Pero cuando una persona en el aparato institucional a veces, con pensamientos muy esquemáticos y muy dogmáticos, no le gustan las cosas que escribimos, nos dice que somos contrarrevolucionarios, uno dice, bueno, también, si ser contrarrevolucionario para ti es escribir cosas que no están en la línea oficial exacta ahí, bueno, tú puedes utilizar el calificativo que tú tengas. Yo no me considero contrarrevolucionario, yo me considero revolucionario, porque quizás tu concepto de revolucionario no es el mismo que el mío. Entonces, nosotros no nos gustan las etiquetas, nos gusta que nos lean los artículos. Yo trato de ser lo más consecuente con lo que yo pienso y
y lo de cómo te ven, déjaselo a las demás personas, ¿no? Si me quieren decir oficialista o me quieren decir contestatario, para unas personas soy una cosa y para otros quizás pueda parecer otra. Eso pasa por el tamiz que te mire la gente. De toda la diversidad que hoy se está manifestando en la blogosfera y en las redes sociales, a mí me interesaría más, si fuéramos a hablar de la interacción política y del debate político, me interesa más todo el resto de otras voces, cuyas agendas son muchísimo más diversas, cuyas agendas son muchísimo más conflictivas finalmente, porque están atravesando los problemas radicales de la sociedad cubana. Por ejemplo, el racismo. Es decir, hay un activismo antirracista en Cuba que se está dando en la blogosfera. La blogosfera tiene un papel fundamental en ello. Ha activado mucho, le ha dado organicidad a ese pensamiento. Entre las posiciones oficialistas, que supongo que son las posiciones oficialistas ortodoxas, estrictas, las que no se separan un milímetro de la política oficial, y las posiciones que se oponen de la misma manera acérrima, cerrada, hermética a estas posiciones, lo que hay en el centro es lo que más vale. Lo que realmente constituye a la ciudadanía cubana diversa, dialógica, controversial, polémica, que debíamos poder canalizar a través de la televisión, a través de la radio, a través de los medios de comunicación, incluido Internet y los blogs. Yo sí tengo un compromiso con la revolución cubana y tengo un compromiso con la idea de perfeccionar y de lograr un sistema social diferente, no capitalista, que permita participación de la gente, que sea más democrático, sea más dialogante. La palabra conceptual, si hay que conceptualizarla, revolucionario, pero revolucionario de querer transformar todo lo que haya que transformar, todo lo que no funciona bien, todo lo que se quiera para construir un mundo mejor, una sociedad mejor. Yo no creo que esté Cuba preparada para un block ban. Se están dando los pasos importantes para eso, creo que sí. Pero me parece que todavía, como no está preparada para una masividad o para una masificación de la Internet, no está preparada para una explosión de la blogosfera cubana. Lo mejor que puede hacer es prepararse. Si no, harán un tremendo papelazo, ¿no? Puede haber 1 millón de blogs, pero ¿cuánta gente van a tener acceso a esos millones de blogs? Es decir, ¿cuánta gente van a estar interesados a esos millones de blogs? Si usted crea una prensa realmente eficiente que informe lo que tenga que informar, con periodistas realmente eficientes que tengan que informar, nadie va a tener necesidad de crearse un blog ni leer un blog. ¿Por qué? Porque se va a ver ya reflejado en la prensa. Si la sociedad cubana genera un block ban, es porque la sociedad cubana necesita un block ban. Y todas las fuerzas y todas las relaciones que en ella se manifiestan en la sociedad cubana tendrán que no solo adaptarse, sino acoplarse, no solo adaptarse y acoplarse, sino reutilizar en un estado lo más democrático posible esa explosividad expresiva. Esa no es la pregunta. Vamos a estar más temprano que tarde. ¿Por qué? Por el escalamiento de las propias tecnologías, porque las super wifi existen, porque las estrategias de los Estados Unidos es meternos aquí una internet a la carta. La pregunta es, ¿cuáles van a ser las políticas que favorezcan la interlocución social, que permitan que los mejores valores, las mejores prácticas se impongan por encima de las otras y que sea una sociedad con capacidad para minimizar los riesgos y multiplicar infinitamente las grandes potencialidades? Pero todavía no creo que a nivel general esté preparada la dirigencia cubana a nivel nacional para una explosión de la blogosfera. Los cambios de los últimos años han demostrado de que sí, se cambia, de que el país está listo para el cambio. Quizás los que no estén listos para el cambio sean los decisores. Entonces, a nosotros también como blogueros nos toca influir sobre ello y estar recordando constantemente en la puerta, ¿no?, de que ya estamos listos para ello, ya estamos listos para hacer cosas que todavía no se han hecho. Todos los presidentes de América Latina tienen Twitter, tienen blogs, tienen, en fin, se comunican. Obviamente los políticos están conscientes de que eso existe. Los políticos de Cuba no ignoran eso. Yo creo que por eso, este es un momento propicio. Esa comprensión
si me dices hoy por hoy, creo que no existe en todos los niveles. Es más, no solo que no existe en todos los niveles, sino que es bastante crítica en algunos de ellos. ¿Se puede hablar de desarrollo desconectado y con memoria histórica? No. ¿Se puede hablar de desarrollo conectado sin memoria histórica? No. Entonces, tienen que haber un encuentro entre esos dos expertos, esas dos culturas. Por eso es tan grave la desconexión cubana hoy, porque hipoteca una parte importante de nuestro futuro, porque sacó pospuso para por lo menos 2 generaciones de manera muy notable el acceso a esta tecnología y los aprendizajes culturales que suponía esta tecnología y que supone el bregar, el navegar por internet. Eso es un problema que culturalmente tendrá un costo para Cuba. A mí me gustaría pensar que la joven Cuba va a estar indefinidamente, el tiempo dirá, la realidad dirá hasta cuándo. Bueno, de todas maneras es un medio, ¿no? A lo mejor mañana inventan otra cosa para la comunicación y ya dejamos el mundo de los blogs deja de existir, de Facebook de existir, Twitter de existir, porque nada es eterno y seremos otra cosa también. Soy periodista, pero me ha gustado y me gusta mucho ser blogger. ¿Paquito es de Cuba o un gay comunista? Los dos, o los 3, o los 4 cosas. Yo soy muchas cosas al mismo tiempo. Me falta mucho de esa por tener los pies sobre la tierra. La joven Cuba puede tener fecha de expiración, la participación nuestra y nuestras voluntades creo que no. Cuando uno tiene un blog, uno se da cuenta de que las cosas que uno hace no son solamente para uno, sino para compartirlas con los demás. El blog fue lo que me permitió buscar otras maneras de escribir, relajarme a la hora de escribir, y gracias al blog es que estoy escribiendo ficción. Decidí abrirme un blog. Recuerdo que algo que finalmente me dio el empujón fue un post que leí del AIME de la polémica digital. Escribir de mí mismo también, escribir de Cuba, de lo que le pasa, así que siempre es personal. Pero igual, lo hubiera inventado un blog. Nos pueden escribir como comunidades que ya nos estamos viendo como blogueros aislados. El ser bloguero, más que tener un blog, es como yo lo entiendo, es casi que una actitud ante la vida. Tuvo la suerte de surgir, los blogs, las nuevas tecnologías, no sé. Qué bueno que se ha sabido aprovechar en función de lograr lo que puede ser el sueño de mucha gente. Pretender cambiar a Cuba con un blog es cuanto menos pretencioso, ¿no? Pero Jaguarcín dijo que el mundo empezaba a cambiarse con las pequeñas cosas que hacía cada cual.